supuesto. Pero lo tenemos ahí en línea con él. Vamos a hablar del caso Andis, ¿no? El diputado Arroyo, ex ministro, integra lo que es la comisión que está investigando este tema, el tema Andis. Y él está en la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, obviamente, ¿no? Y quiero saludarlo primero. Querido Daniel, un gusto. José Luis desde acá, desde Canal 11, en la capital riojana, te está saludando. ¿Cómo estamos, profe querido? Buen día. Daniel, diputado. A ver, ahí lo recuperamos, por ahí él no me está escuchando. Diputado. Bueno, a ver, ahí por ahí está distraído, no me escucha. Recupérenlo, chicos, ahí voy a charlar con el profesor y político argentino, ¿no? Es catedrático, profesor universitario. Vamos a charlar este tema del caso Andis, que lo dije en la apertura del programa, ¿no? Son los dos temas más importantes. El tema Libra, el tema lo que pasó con La Rioja y el tema Andis, ¿no? Que aparecen día a día más cuestiones que tienen que ver con lo que pasó con esa imagen que vemos ahí, Españolo, Karina Milei y otros que de una u otra manera fueron dándole protagonismo en los medios al caso Andis, un caso que evidentemente ha sido, que ha llevado primero a la renuncia de Españolo, ¿no? Después a la citación por parte de la justicia y hasta ahora, con gente detenida, con gente investigada, es evidente que va a tener muchas repercusiones, sobre todo con las indagatorias a exfuncionarios por estas irregularidades. Diputado, querido profesor, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, buenos días, que un gran gusto. Igualmente, querido Daniel. Consultarte, diputado, en algunos minutos de tu tiempo, ¿qué significa? Bueno, estás en la Comisión de Discapacidad, pero ¿cómo lo ves y qué postura, qué opinión tenés respecto al tema de estas indagatorias por las irregularidades en Andis? Y parecería, más allá de que el gobierno del presidente Milei se fortaleció con el resultado de la última elección, parecería que es un tema que va a traer consecuencias en un futuro cercano, ¿no? Sí, primero, la verdad que es desesperante la situación y es de un gran impacto, porque en el mismo lugar, la Agencia de Discapacidad, donde no se dio ningún tipo de aumento a las prestaciones a las que acceden las personas en el último año, en el mismo esquema y el mismo lugar que hace que en la práctica las personas con discapacidad y sus familias no accedan ni a los medicamentos, ni a los traslados, ni a las terapias, ni a los acompañamientos, que estén a punto de cerrar las escuelas especiales, que estén a punto todos de cerrar los hogares y los centros de día. En ese mismo lugar que está todo colapsado y la gente está desesperada, hablan de plata que viene acá, que viene allá, porcentajes que acá, que allá. Es impactante para mí. Y de hecho pasó algo que a mí realmente me golpeó. El día que salieron los primeros audios, hablaban de $500.000, $800.000, porcentaje que va, que viene. Ese mismo día, las acompañantes terapéuticas estaban en una reunión con la gente de discapacidad, tratando de ganar 200 pesos más la hora. Estaban planteando pasar de ganar 2.900 a 3.100 pesos la hora. Estaban planteando un aumento de 200 pesos la hora que se cobra 180 días, el mismo lugar que va plata, viene. Es realmente muy impactante. Sí entiendo y me alegro que parece que la justicia está actuando rápidamente. ¿Y se puede llegar a buen puerto? Porque en esto Españolo parecía primero el que le advirtió a Milei lo de su hermana. Después Milei lo sacan. Después se refugió en un country. Después dijo que los audios eran inteligencia artificial. O sea, hay un entramado típico de una telenovela mexicana que por ahí la gente se perdió. No sabía a quién creerle. Y veo que hubo muchos que creyeron varias historias de este gobierno por el resultado del 26. Pero mi pregunta concreta es, Daniel, ¿se podrá llegar bueno, sé que hoy o mañana declara Españolo, ¿no? Está citado a indagatoria, como ya han declarado Calvete y otros. ¿Se puede llegar a esclarecer esto para que la sociedad tenga idea, más allá de esos números alarmantes que dábamos al principio? Por un lado,
pretendiendo ganar o pidiendo ganar 200 pesos más, como los jubilados cuando le rechazaron un aumento de 40.000 pesos, y por otro lado se habla de 43.000 millones en coimas y todo este tipo de cuestiones. ¿Se podrá llegar a buen puerto en la investigación, en que la justicia avance? Yo creo que sí. En el caso de la justicia, realmente actuó rápido en todo lo que tiene que ver con discapacidad. No solo en este caso, que está viendo el entramado de corrupción y todo lo que hay alrededor de la agencia de discapacidad, sino que ha actuado rápidamente también para acompañar a las personas con discapacidad. Por ejemplo, hay más de 100.000 pensiones que fueron dadas de baja, de personas que dejaron de cobrar su pensión, simplemente porque nunca se enteraron que fueron citadas, no les llegó nunca la carta de documento, ni el telegrama, nada. La agencia de discapacidad las dio de baja, lo dejaron de cobrar, fueron a la agencia y le preguntaron y dijeron, no, usted tendría que haber venido hace 60, 90 días. Bueno, justicia determinó. O sea que ahí se está dando rapidez también en el caso de atender a las personas. Hoy la ley de emergencia en discapacidad está promulgada, es ley, pero no está puesta en marcha, y la justicia aceptó un amparo colectivo de varias instituciones que le dicen obligue al Estado a ponerlo en marcha. Yo creo que sí, que se está actuando rápido, tanto en acompañar a las personas con discapacidad y a sus familias, como en lo que es el seguimiento de todo el manejo de plata, que parece que ha sido brutal en la agencia de discapacidad. Ahora, diputado, perdona que te saque por un ratito del tema que estamos hablando, pero con todos estos casos, yo en mi editorial hablo del caso Libra, caso Andis. A La Rioja la llamaron para una conciliación con un punto de coparticipación de plata que se debe, pero no de Milei, para atrás, de la época de Menem, y Alfonsín también. Ahora, mi pregunta concreta es, desde el caso Libra, Andis, fentanilo, jubilados, discapacitados, universitarios, las distintas situaciones que vivió el gobierno de Milei, incluso hasta la derrota en provincia de Buenos Aires, y que se cambia rotundamente el panorama con una elección del 26 de octubre. ¿Por qué se votó de esa manera cuando este gobierno venía con muchísimas dificultades? Entre ellos esta, que me acabas de decir que va a tener un buen final en la justicia. Yo creo que el voto a Milei se explica por tres cosas. Uno es que hay una parte de la población, jóvenes, pero no solamente jóvenes, que creen que este es el camino. Que dicen, no, basta de Estado, hay que hacer esto, hay que hacer otra cosa. Probablemente no les guste mucho el estilo, la manera del gobierno, pero dicen, es por acá, hay que ir por acá. Después hay un segundo tipo de voto, que es el que dice, no, peronismo no, peronismo, kirchnerismo no, que ¿quién le puede ganar? Este voto es. O sea, sigue habiendo todavía una parte importante de la sociedad que dice, no quiero nada, ni peronismo, ni kirchnerismo. Y una tercera parte del voto que tuvo que ver más con cierto temor, con la idea de decir, no, mirá, ojo que esto se puede desmadrar, por lo menos está el acuerdo con Estados Unidos, no sea que sube el dólar y sube todo y se desacomoda, está agarrado con alquiler, pero se está agarrado. Entre las tres cosas creo que se explica el voto a Milei. Ahora, después está el problema del peronismo. El peronismo hizo dos cosas en este tipo. Construyó unidad, lo cual está muy bien, y dijo no a Milei. Pero con eso no alcanza. Que acá faltan propuestas concretas de cómo damos vuelta a la escuela secundaria, de cómo transformamos la realidad para adelante, de cómo desendeudamos a la familia, de cómo en serio se hace un modelo de desarrollo económico de verdad, que genera actividad económica en la industria, en serio, cómo generamos un mecanismo para hacer un cambio laboral, porque es evidente que han cambiado las condiciones laborales. Creo que es eso. Creo que entre un gobierno que fue votado por esas tres cuestiones, aún con mucha gente que dice, no, a mí para mucha gente en la calle me dice, no, la discapacidad es una barbaridad, pero igual voy a seguir con el gobierno. Aún en ese esquema, me parece que hay un gran tema del peronismo, que es plantear ideas nuevas para adelante, si no, no va a ser mirado por la sociedad. Ahora, diputado, yo estuve leyendo la ley, ¿no? Que en un momento impulsaste esa ley de emergencia en discapacidad, que fue gran parte obra tuya, donde se actualiza el nomenclador, se garantiza el acceso a servicios que son esenciales, se realizan auditorías y bueno, hasta todo lo que tiene que ver con lo salarial. Era una ley casi perfecta, y sin embargo se veta por una cuestión del equilibrio fiscal. O sea, termina siendo una locura al entender de la mayoría de la población, ni hablar de nosotros los periodistas que analizamos este tipo de situaciones. Pero era una ley que, aunque hubiese venido de alguien del PRO, alguien de la Libertad Avanza o del radicalismo, era una ley acorde con los tiempos para actualizar muchas cosas que necesitan ser actualizadas y que necesitan ser atendidas, ¿no?
no, claro, es una ley fuera de la grieta. Yo soy el autor, pero conseguimos 172 votos. Lo votaron de todos los espacios políticos. A eso me refería. Es una ley de pura humanidad y de pura justicia. De hecho, es ley. El gobierno la vetó, luego insistimos en la Cámara de Diputados y el Senado, rechazamos el veto y el gobierno la promulgó, dijo sí, es ley. Pasa que en el segundo artículo dice, la suspendo su aplicación. Ahora va a terminar aplicándose. Yo creo que la justicia, es lo que decía antes, va a terminar obligando al gobierno a ponerla en marcha, pero básicamente porque es la obligación del gobierno. Las leyes no son un consejo, no es que uno le dice, fíjate si puede hacer esto. Es una obligación. La ley dice, no se puede cruzar en rojo. No dice tratar de cruzar en rojo. Y lo mismo va por el gobierno. La ley dice hay que aplicar esto. No dice fíjate a ver si lo puede hacer. Yo creo que finalmente la justicia va a actuar rápidamente y se va a poner en marcha la ley. Ahora ya para dejarte volver a tu actividad, diputado, pregunto, a ver, reflexiono y traslado la pregunta a ti en este caso. Esto no es una ley donde se piden fondos para que la Argentina haga más amistoso antes del Mundial, para que Colapinto tenga sponsor en la Fórmula 1, ni para ninguna cosa superflua que se puede suspender. De hecho, en La Rioja se suspendieron hasta por ahí incentivos o participación estatal que se hacía con entidades deportivas que participaban en torneos nacionales. Esto es una cuestión muy sensible, ¿no? Se puede entender... o se puede entender que el gobierno no entiende el nivel de dolor, angustia, desesperación que hay en la familia, que es muy grande, no solamente por lo colapsado del sistema, que me lo decías al principio, sino porque no tienen eso imprescindible para vivir, para su vida cotidiana, como un tratamiento, como una ayuda, como un incentivo económico. ¿Se puede concebir un gobierno que no entienda este dolor? El gobierno no solo no ha conectado con el dolor, no se pone en el lugar del otro, solo habla de números, sino que además claramente ha decidido maltratar sostenidamente, porque ha mostrado una radiografía de un perrito y una colita y contó que la persona había accedido a una pensión por discapacidad, lo cual no es cierto. Nunca accedió a una pensión por discapacidad, ha decidido maltratar a la persona con discapacidad. Ha decidido en una resolución denominar a una persona con discapacidad como idiota, imbécil, débil mental. Está haciendo 120 años para atrás, maltratando a las personas. Y lo increíble es que ningún gobierno en el mundo hace esto, ningún gobierno en el mundo entiende que la tarea no es acompañar a las personas con discapacidad. Bolsonaro en Brasil, y yo estoy lejísimo del gobierno de Bolsonaro, ha encarado otro tipo de políticas para las personas con discapacidad distinta a la de Milei. Sí, seguro. Meloni, Orbán, gobiernos de extrema derecha, lo mismo. Trump, que es un poco el modelo en el que se refleja Milei, hace 3 meses puso en marcha un programa para atender a las personas con discapacidad. El único gobierno del mundo que dice esto no es mi tema, acá cada uno se arregle como le sale, es el gobierno argentino. Por eso a mí me parece que cuestiones, no ponerse en el lugar del otro, no entender el dolor, pero sí, yo en este momento le tengo fe a la justicia que sobre este tema, discapacidad, actúa rápidamente. Y pensar, ya para cerrar, que en un momento, cuando Españolo empezó su función en la Andis, tengo entendido, corregime si me equivoco, que vos y otros diputados fueron a visitarlo, que prometieron trabajar en diputados y él mismo con el tema nomenclador, para que las cosas tomen su carril normal, y a los meses estalla esto, Daniel, ¿no? Absolutamente. Lo primero que hicimos fue, primero me fui a reunir yo con él, luego como presidente, pues yo soy presidente de la Comisión de Discapacidad, luego fuimos todas las autoridades de la Comisión, que está representada todos los espacios políticos, de todos los partidos políticos, fuimos las autoridades de la Comisión a reunirnos con el director de la Agencia de Discapacidad, y ahí planteamos nuestra mirada y planteamos la necesidad de ordenar y de mejorar la situación, pero bueno, evidentemente lo que ha habido en la Andis ha sido un desmadre, eso es como muy evidente por todo lo que nos enteramos ahora. ¿Creen que, diputado, que perdieron la oportunidad con otra composición de la Cámara de llevar a un juicio político con leyes que terminó al final promulgándolas en el boletín, pero que no las efectiviza, porque ya va a ser distinta la composición desde diciembre en la Cámara? Quizás ya no alcance para una cuestión más fuerte en una decisión política. ¿Creen tanto el espacio que pertenecés, diputado,
diputado como otros que perdieron una oportunidad de un juicio político o una figura similar cuando Milei tuvo que promulgar por obligación en el boletín, pero que no efectivizó? ¿Es como si no hubiese pasado nada? Nosotros no logramos quórum para algo primero más básico, y es derogar lo que es el decreto 7023, que es el del que reguló todo el sistema de obras sociales, prepaga, la tarjeta de crédito, las cosas de interés, el que generó el inicio del conflicto. No logramos, 2 veces buscamos sentarnos todos para tratar un tema y no logramos los 129 diputados para eso, que era absolutamente lógico, y que fue el decreto que originó toda gran parte del desacomodo de la vida cotidiana. Esa ha sido la situación. Claramente lo que viene en la Cámara de Diputados, yo termino ahora el 10 de diciembre el mandato, pero viene una nueva composición donde el gobierno claramente va a estar más fuerte. Bueno, y el peronismo a reorganizarse, ¿no, diputado? Para volver a plantear otras ideas, sí, no solo reorganizar, sino plantear ideas nuevas, distintas para adelante. No sobra nadie ahí, ¿no?, en ese espacio. Sí, lo que hay que construir es nuevas ideas. Acá no es un problema de personas, de ego, es un problema de ideas. Si la sociedad no ve que le hablamos a la vida cotidiana y que le planteamos propuestas concretas a la vida cotidiana, no va a acompañar al peronismo. Diputado, un abrazo grande, que tengas buen miércoles, de una semana mucho más corta, pero que contiene mucho trabajo seguramente. Un abrazo, Daniel. Gracias y buenos días. Que tengas buen día, diputado. El diputado Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social de la Nación, época de Alberto Fernández, ¿no? Terminé con el tema político, pero en realidad el motivo de la nota era este, Andis, ¿no? Fíjate vos ese detalle, ¿no? Cuando asume Spagnolo, en enero o febrero, por allá del 2024, él va personalmente al Andis y dialoga con Spagnolo. Abrazo, café, de aquí, de allá. Spagnolo le pidió asesoramiento al diputado, que había estado en un área sensible, como fue desarrollo, sobre el tema nomenclador, cómo manejarlo. Arroyo le prometió dar una mano. Y uno quiere entender, si se hace la fantasía y la película, que se fue a Arroyo y a las 2 horas estaba entrando a la oficina de Spagnolo una coima de las que después iba al 3% para Karina. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Y he hablado con una persona que es la primera que lo fue a ver al despacho para ponerse a su disposición. Vamos a solucionar este tema del nomenclador. No puede ser que estemos peleando por un incremento en los profesionales de 200, 300, 500 pesos. Todavía el combustible para esta gente está en los decretos, en las resoluciones. ¿Sabe cuánto es el valor del combustible que se paga por el tema Andis? 525 pesos. ¿Cuánto está hoy el combustible? El más barato, por lo menos acá en La Rioja, ¿no? Hay provincias de otros valores, están 1.600 mangos. O sea, que ahí nomás, en 1 litro de combustible, para el tema prestaciones, hablo y todo eso, ¿no? Está desfasado en 1.100 pesos por peso. O sea, está para atrás en 1.100 pesos. Increíble, ¿no? 11:06. Avanzamos, chicos, vamos.